Hola a todos, mi nombre es Lady Vega. El día de hoy voy a mostrarles, a sustentarles el proyecto sobre la creación de una base de datos. Bueno, en primera instancia, esta base de datos está enfocada en la biblioteca universitaria. Se hace y se hizo con el propósito de poder automatizar el préstamo de libros. En segunda instancia, vemos lo importante que es los modelos relacionales. Los cuales nos sirven para poder relacionar nuestras tablas por medio de llaves foráneas, así como lo vemos en este ejemplo. Entonces, esas tablas se pueden relacionar entre sí gracias a las llaves foráneas, como por ejemplo en el caso de la tabla de categorías, que se puede relacionar con la tabla de libros para poder insertar los debidos datos, así como tenemos la tabla de usuarios, tenemos la tabla de préstamos, tenemos las diferentes tablas, nos ayuda a relacionarnos entre sí. Es importante tener en cuenta que estas llaves foráneas nos ayudan a que los valores y los datos que insertamos no se dupliquen y ninguno de los datos quede en el aire o queden huérfanos. Entonces, por eso es importante las llaves foráneas a la hora de crear nuestra base de datos. A continuación, vamos a comenzar a crear una base de datos. Entonces, vamos a abrir aquí, ya tenemos nuestra hoja. Podemos aquí abrir. Pues aquí abrimos nuestra hoja. Listo, aquí ya tenemos nuestra nueva hoja para crear nuestra base de datos. Entonces, vamos a dejar un comentario. Comentario, vamos a crear el comentario por medio de unos guiones. Entonces, creación de la base de datos. Listo. Luego de la creación de la base de datos, vamos a dejar este comentario, vamos a dejar a comenzar a crear nuestra base de datos. Listo. Vamos a colocar un create database. Sí. Y le vamos a poner el nombre de nuestra tabla, que en este caso sería biblioteca exposición. Listo. Y cerramos con un punto y coma. Listo. Luego de crear eso es muy importante a la hora de crear nuestra base de datos, la vamos a ejecutar. Entonces la sombreamos o simplemente nos hacemos aquí en este lado. Y le damos aquí en el rayito. Seguido de ejecutarla, vamos a refrescar. Siempre es importante refrescar. Entonces, cuando ya la ejecutamos y la refrescamos, automáticamente nos va a aparecer aquí nuestra base de datos, que sería biblioteca exposición. Aquí ya la tenemos. Listo. Ese es el primer paso. Aquí ya creamos una base de datos que nos aparece al lado izquierdo. Listo. Luego de crear esta base de datos, vamos a comenzar a crear nuestras tablas. ¿Cómo vamos a crear nuestras tablas? Entonces, podemos dejar otro comentario que diga crear las tablas. Listo. Entonces, los comentarios son muy importantes porque nos guían en el proceso. Entonces, vamos a tener nuestro primer create. Create table. Y tenemos la primera que sería nuestra categoría. Entonces, categoría. Aquí vamos a abrir un paréntesis y comenzamos a insertar nuestros datos. El primer dato que vamos a insertar sería el ID categoría. Este tiene un dato, los datos de esta tabla serían un entero. Vamos a proporcionar un auto
increment, un auto increment, el cual nos pues lo va a hacer automáticamente ponernos el ID. No tenemos que insertarlo nosotros. Después de auto increment vamos a ponerle nuestra llave primaria. Entonces una primary key y le damos una coma para continuar. Si queremos continuar ingresando, le damos una coma y continuamos ingresando nuestros datos. Luego tenemos el nombre de la categoría. Listo, nombre de la categoría. Este va a tener una cadena de caracteres que sería un varchar y le vamos a poner un, eh, unos 150 caracteres. Cerramos. Y esto también va a tener una restricción, que sería un not null, el cual pues nos indica que es una categoría que no puede quedar vacía. Cuando terminamos de dejar más, llenar nuestros datos, no ponemos ninguna coma, simplemente cerramos y vamos punto y coma. ¿Listo? Es importante a la hora de creación, crear nuestras tablas, ejecutarlas. Entonces, desde create hasta el punto y coma, le damos el rayito. Y nos vamos a refrescar. Aquí nos va a aparecer ya nuestra categoría, nuestra tabla de categoría. ¿Listo? Vamos a crear la segunda tabla, que sería la tabla libro. Entonces vamos a create table y nuestra categoría libro. Hacemos lo mismo, abrimos paréntesis y comenzamos a insertar los datos. Entonces vamos con el ID libro. Este tiene, es un entero y también lo vamos a dejar como un auto increment para que se autorice solo. Y tiene también una primary key. Listo. La primary key y como seguimos llenando nuestros datos. Vamos a tener para la categoría libro el título, que es importante. El título también tiene, este título tiene una cadena de caracteres, entonces vamos a utilizar un varchar. Este varchar va a tener unos 255 caracteres. Y también le ponemos una restricción, que es un non-null, que nos dice que es importante que esta categoría no quede vacía, porque pues es el nombre del libro. Damos coma y vamos a colocar otro dato que sería año de publicación. Entonces, año publicación. En el año de publicación vamos a tener un entero y también vamos a poner una restricción, que sería un not null. Otra categoría sería editorial. Editorial. Entonces, una editorial va a tener una cadena de caracteres, entonces ponemos un varchar. Y aquí nos aparece automáticamente, le damos así. Y este varchar, vamos a poner unos 100 caracteres. Listo. Y vamos a poner una restricción también, porque es importante conocer la editorial de los libros, ¿no? Y por último, vamos a llenar un campo adicional. El campo que nos va a conectar con nuestra tabla de categoría. Entonces, para hacer esa conexión entre las dos tablas es importante llenar este campo adicional, que sería ID categoría, el cual pues, es un entero y con la restricción del not null. Luego de llenar este campo adicional, vamos a enlazarlo con la llave foránea. Entonces ponemos, aquí tenemos la llave foránea. Entonces en esta llave foránea vamos a colocar el dato de al cual estamos llamando. En la tabla de libros estamos llamando a la categoría ID, categoría y cerramos.
lo vamos a referenciar. Entonces, una reference, tomamos de referencia, reference, references, references, sí, tomamos de categoría, entonces este vamos a tomar a la tabla que estamos llamando. Entonces, referencias llamando a la tabla que vamos a utilizar, que sería la de categoría. Entonces, lo vamos a tomar tal cual como lo tenemos aquí. Entonces, vamos a poner categoría. Y dentro de esa categoría vamos a poner el ID correspondiente, que sería ID categoría. ¿Listo? Y cerramos. Como no vamos a insertar más datos, simplemente cerramos y le damos punto y coma. Cuando ya tenemos esto, nuevamente lo vamos a ejecutar. Le damos hasta Create y le damos aquí. Aquí nos aparece que pues está, siempre debe aparecernos en verde. Entonces vamos a revisar que todo esté bien. Y título, not null, un entero, not null. Tenemos un varchar, un not null, tenemos un entero, not null. Aquí nos está quedando una N, nos faltó la N. Entonces vamos nuevamente. Ok.
Ok, entonces es importante revisar que muchas veces por cualquier letra nos puede quedar mal. Entonces aquí el error está en esta letra. Entonces aquí lo ejecutamos nuevamente y ya nos salió aquí. Entonces aquí nos sale. Y le damos en refrescar. Y aquí ya nos apareció nuestra tabla. ¿Listo? Entonces, luego de haber creado ya estas dos tablas, el paso a seguir es que vamos a insertar, vamos a hacer el DML, que es usar esa tabla. Entonces, vamos a insertar los datos correspondientes a esta tabla. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar entonces un comentario que diga insertar los datos. Listo. Entonces, vamos a comenzar insertando los datos en el orden que hicimos las tablas. Entonces, vamos a con un insert, intro, y la primera sería categoría. Categoría, abrimos paréntesis, y vamos a comenzar a poner los campos que están aquí en esta tabla. Entonces, en este caso tenemos el ID, pero el ID no lo vamos a utilizar porque es un auto increment. Entonces, se hace solo. Entonces, no lo vamos a utilizar, solo vamos a poner nombre de categoría. Nombre, categoría. ¿Listo? Y cerramos. Listo. Cuando cerramos, le vamos a poner los valores. Varios. Pongámoselos abajo. Entonces, varios. Listo. Y comenzamos a insertar nuestros datos. Entonces, ¿qué sería? Entonces, aquí nos dice nombre de la categoría. Entonces, la categoría sería, tenemos, entonces aquí, comillas, novela. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Bajamos, tratemos de hacerlo en el mismo orden. Entonces, abrimos, la otra sería ciencia ficción. Ciencia ficción. Aquí nos hizo falta algo muy importante, que son las comillas. Entonces, ciencia ficción y comillas. Y cerramos. Otra categoría, nos piden tres categorías, entonces la otra categoría sería fantasía. Entonces, abrimos comillas, fantasía. Y cerramos comillas y cerramos. ¿Listo? Cerramos. Es importante siempre cerrar con un punto y coma. Entonces, vamos a ejecutar. A ver si nos deja ejecutar este código. No. ¿Será que si le pongo punto sostén? Entonces, novela,
Ya me acordé que es. Entonces, eh, ya se quiera. Ok. Ok, listo. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es siempre darle continuidad a lo que estamos insertando. En este caso, las comas son muy importantes. Entonces, coma, listo, porque seguimos y aquí continuamos y al finalizar le damos un punto y coma. Vamos a insertar, a ejecutar estos datos. Entonces, listo. Ya nos salió un verde, quiere decir que muy bien. Y los refrescamos. Entonces, aquí nos debe aparecer eh, los datos que acabamos de insertar. Ahora vamos a seguir insertando nuestros datos. Entonces, la otra sería, la otra tabla que vamos a insertar, entonces es la tabla de datos del libro. Entonces, insert, intro y libro. Dimos paréntesis y vamos a mirar qué datos tiene, qué campos tiene. Entonces, ID no, porque el ID ya es sin incremento, entonces no hace falta. Entonces, comenzamos con el título. Título, coma, año de publicación, mm, publicación, viene editorial, coma, y el campo adicional que adicionamos, que sería ID categoría. Listo. Y cerramos. Listo. Y le damos nuestros valores. Pues sería valores. Y comenzamos a insertar. Listo. Entonces, vamos a insertar. Entonces, novela. Tenemos 100 años de soledad. Cerramos. Ah, cerramos también acá. Cerramos. Y coma. El siguiente. Señal de soledad. Le damos coma y vamos a seguir con el otro, que sería año de publicación. Entonces, el año de publicación tenemos que es de 1967. No necesita poner comillas. Y la siguiente sería editorial. Entonces, editorial tenemos editorial sudamericana. Entonces, sudamericana, la editorial. Esta editorial, se me olvidaba, también va entre comillas. Entonces, sudamericana. Cierra comillas y coma. Y por último tenemos el ID. Entonces, el ID es uno. Y cerramos ahora sí y le damos coma. Y seguimos con nuestro siguiente dato, que sería, entonces tenemos paréntesis, comillas, 1984, cerramos comillas y cerramos. No, y damos coma, porque seguimos con el siguiente dato, que es el año de publicación. El año de publicación es 1949. Y viene la editorial. La editorial sería Negret Books. Entonces, como es una cadena de texto, estaba entre comillas. Y cerramos. Y por último, tenemos el ID. Entonces, el ID sería 2. Y ya cerramos. Coma, y seguimos con nuestro siguiente, que sería, para ese tenemos otro libro, sería Harry Potter. Cerramos, coma, y el año de publicación sería 1997. La editorial, abrimos comillas, algo importante que no se nos puede olvidar, Mandra, cerramos, coma, y nos toca el ID, sería 3. Y cerramos. Como no vamos a seguir introduciendo más datos, le damos punto y coma. Entonces vamos a ejecutar
esta inserción de datos. Le damos aquí. Si nos dice que algo nos quedó mal, vamos a revisar qué fue. Listo, vamos a revisar cómo está. Vamos a ejecutar. Listo, perfecto. Ya se nos ejecutó muy bien y le damos a refrescar para que nos aparezca aquí en nuestras categorías y nuestras columnas. Entonces, aquí tenemos las de categorías, tenemos en la del libro, tenemos nuestras columnas que acabamos de insertar. Y para finalizar, vamos a hacer unas consultas básicas. Entonces, lo mismo, vamos a colocar aquí un comentario que vamos a hacer unas consultas básicas. Hacer consultas básicas. ¿Listo? Entonces, para hacer estas consultas básicas vamos a utilizar un select, el asterisco, que es la que va a buscar entre todas nuestras bases de datos, y el from, que dice de dónde vamos a seleccionar esa tabla. En este caso vamos a utilizar, seleccionar categoría. Y cerramos siempre con punto y coma. La seleccionamos y le damos ejecutar. Y aquí nos va a aparecer los datos, novela que insertamos. Para hacer la otra consulta, lo mismo. Select y colocamos from, que es desde donde la traemos, y sería la de libro. Libro is cerramos con punto y coma. La seleccionamos y le damos ejecutar y aquí nos va a aparecer los libros que ya, los datos que insertamos dentro de la categoría. Y así, y refrescamos. Es importante refrescar para que se vayan adicionando todos los datos porque no se hace automático. Toca hacerlo manualmente. Y así concluye una creación de una pequeña base de datos donde tuvimos, creamos tablas, insertamos datos e hicimos consultas. Muchas gracias por su atención.